que ganó en el Lluís-Sitjar 1-2 al Mallorca, que venía de clasificarse para las semifinales de la Recopa. El equipo de Héctor Cúper, el primer gol del partido, tras el córner que saca Fran, en propia puerta marca Marcelino. Es casi tan dañino como el de Juanito, ¿eh? Pues sí, no es forma de empezar la cosa, ¿no? Tras ese fallo de la defensa del Mallorca, Fran tiene esa ocasión que le cae a su pierna mala, la derecha. Se notaba que era su pierna mala, ¿eh? O la menos buena, ¿no? Estamos en la segunda parte. Observen el jugadón del Turu Flores. Sigue el Turu, centra para que Zianí marque el 0-2. El Turu a veces me recuerda a Gordillo, pero en lento, ¿no? Parece siempre que va a perder la pelota y nunca termina de perderla. Sí, pero yo creo que ese centro no está destinado a Zianí. Bueno, llega a Zianí, pero yo creo que es más bien hacia, no sé quién era desmarcado ahí, Jalmiña, ¿no? Buena llegada de Zianí en el segundo palo. Cabezazo de Dani, para donde Songo. Este es el tipo de acciones de Songo. En otro tipo de jugadas canta más. Jalmiña al larguero. Chichi Soler, el capitán del Mallorca, dispara. Songo a córner. Stankovic, la pelota que toca en Donato, atrapa Songo. Pudo ser también un autogol. Otra ocasión para el Mallorca en el disparo fuera de Biagini. Ahora el disparo es de Flavio Conceição, el remate de Pauleta. Fuera de juego. Así lo anuló el árbitro. En este contragolpe del Mallorca se produjo el 1-2, el gol de Ibagaza. Muy bonito, muy bonito. Tal y como llevaba el balón, la finta. Muy bonito el gol. Con Roa al remate lo intentó el Mallorca en el último minuto, con esta falta que remató alto Marcelino en el Lluís-Sitjar. Mallorca 1, Deportivo 2.